Bienvenidos a este video donde vamos a encontrar el voltaje V0 en un arreglo resistivo conocido como el puente de Winston. Bueno, vamos a analizar y proponemos dos voltajes nuevos, donde este es el voltaje A y este es el voltaje B. Entonces tenemos que el voltaje V0 va a ser igual al voltaje de A menos el voltaje de B. ¿Y cómo sacamos el voltaje de A y el voltaje de B? Bueno, si sabemos la corriente que pasa a través de esta resistencia, podemos encontrar el voltaje que hay en A, que va a ser el voltaje medido de la resistencia, R4, y el voltaje de B va a ser el voltaje en la resistencia medido en la resistencia R3. Entonces tenemos que V de A, por la ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, y tenemos que V de A va a ser igual a la resistencia R4 multiplicada por la corriente que pasa a través de R4. Pero ¿cuál es la corriente que pasa a través de R4? Si nos fijamos y medimos en este nodo, de aquí a acá vamos a tener VDS, y por la misma relación I va a ser igual al voltaje entre R. Por lo tanto, la corriente que va a pasar a través de esta malla va a ser igual a el voltaje VDS proporcionado por la fuente entre la resistencia. Pero esta resistencia es la suma de estas dos resistencias. Solo estamos contando estas dos resistencias. Vamos a suponer que esto no existe por el momento. Entonces tenemos que va a ser VDS entre R2 más R4. Bueno, de aquí ya reemplazando I de R4 con esos términos, tenemos que V de A va a ser igual a VDS, que va a multiplicar a R4 sobre R2 más R4. Y nos damos cuenta que en sí V de A es el divisor de voltaje, dado como si estas dos resistencias no existieran, y tenemos que hacer el divisor de voltaje entre estas dos resistencias. Siguiendo esa lógica, sería obvio que el voltaje V de B fuera igual al divisor de voltaje. Entonces debería de ser igual a VDS multiplicado por R3 entre la suma de estas dos resistencias. Ahora vamos a suponer que estas dos resistencias no existen. Y bueno, pues no es solo de asegurar, vamos a comprobar si esto es correcto. Vamos a sacar V de B va a ser igual a la resistencia 3 multiplicada por la corriente que pasa a través de esta resistencia. Entonces tenemos que la corriente I de R3 va a ser igual al voltaje de la fuente entre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es igual a R1 más R3. Reemplazando los valores tenemos que V de B es igual a VDS por R3 entre R1 más R3. Y efectivamente tenemos los valores iguales. Por lo tanto ya deducimos V de A y V de B. Ahora es momento de deducir V de 0, que es el voltaje que deseamos encontrar. Entonces simplemente sustituyendo las ecuaciones en la ecuación principal, tendremos que V de 0 va a ser igual a V de A, pero V de A es VDS. Y como vemos, esto es VDS multiplicado por R4 entre R2 más R4 menos el voltaje V de B, VDS multiplicado por R3 entre R1 más R3. Y bien, factorizamos a VDS de estas dos ecuaciones. Y tenemos la siguiente relación. V de 0 va a ser igual a la
Al valor de la voltaje, al valor de la fuente de voltaje que es suministrada entre la diferencia de estos dos cocientes. Por lo tanto, vamos a llamarla el cociente 1 y este el cociente 2. Entonces, abrimos casos. Si C1 es mayor que C2, entonces vamos a tener un voltaje positivo. Y en cambio, si C1 es menor que C2, vamos a tener un voltaje negativo. Otro caso particular es que si C1 es igual a C2, y eso nos daría que el voltaje va a ser igual a 0. Y esto es todo.